en esa frase, porque le cambiamos el verbo, no nos dejes caer, y lo ponemos en voz pasiva, que no está en voz pasiva en el griego original. O sea que el Papa estaba bien en decir que el Padre Nuestro en inglés tenía algún problema, pero el problema que identificó no es exactamente el problema que tiene el Padre Nuestro. No está en no nos dejes o no nos induzcas en la tentación, porque esa es la traducción del griego, pero sí está en la palabra tentación. La palabra tentación, nosotros inmediatamente reaccionamos negativamente. La tentación del demonio, y hay que ahuyentar esa tentación. Sin embargo, el mensaje o el significado original, estoy hablando del original en griego, no es tanto tentación, sino se refiere más a la prueba. No nos lleves a la prueba. Sería una traducción un poquito más certera. No nos lleves a la prueba. Y definitivamente entonces eso sí pasa. La Cuaresma es un tiempo de prueba. Estamos de prueba todos. Yo soy maestro. Los que son maestros aquí damos pruebas. A veces le decimos exámenes, ¿verdad? Se da un examen. Pero el examen, el maestro no quiere que el estudiante fracase. El maestro quiere que el estudiante se luzca, demuestre lo que conoce, que refleje lo que ha aprendido en la clase, porque ese es el propósito de un maestro. O sea que cuando pasamos por la prueba, no es la versión negativa de la tentación que tenemos, sino que Dios mismo nos somete a la prueba. Y no tenemos que ir al Antiguo Testamento para pensar en eso, porque podemos ciertamente pensar en Abraham. ¿Se acuerdan la prueba de Abraham? Que Dios le pide que sacrifique a su hijo. No tenemos que pensar en Job. ¿Se acuerdan la prueba de Job? Que sufre, pero vence ante la prueba. No tenemos que pensar en la esposa de Lot, que mira para atrás. Dios la pone en la prueba y se convierte en una estatua de sal. Pero aún en el Nuevo Testamento tenemos pruebas de que Dios, y perdonen la redundancia, sí nos introduce, nos lleva a la prueba, porque en la prueba se refleja nuestra fe. En la prueba vemos de qué estamos hechos. En la prueba vemos si de verdad creemos o no. Y eso es muy importante, porque Jesús va al desierto no para ser tentado, pero sí se enfrenta a la prueba y sale vencedor. Pero fíjense, en el Nuevo Testamento, si vemos por ejemplo el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, Jesús le está hablando a San Pedro y le dice: Pedro, Satanás te está buscando para probarte como trigo, como hierba, pero yo he orado por ti. Yo he orado por ti para cuando tengas la prueba, que tu fe se mantenga firme. Obviamente Pedro fracasó la prueba. O sea que Pedro fue tentado y fracasó esa prueba, negó a Jesús, después llora, se arrepiente. Pero fíjense que Jesús no le dice: yo he rezado para que no te tienten. No, Satanás te va a probar, pero yo he rezado por ti para que tu fe sea fuerte. Vemos también, por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo creo que el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el capítulo más importante de toda la Biblia. Ese capítulo nos habla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y después es el discurso tan lindo sobre la Eucaristía. Y Jesús va a donde Felipe y le dice a Felipe: ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta multitud? Y San Juan, el evangelista que está escribiendo el relato, dice: dijo esto para probarlo, para probar a Felipe, para probar su fe. Y obviamente después realiza el milagro, pero Jesús mismo prueba a sus discípulos. Y obviamente el relato de hoy, ciertamente Marcos lo tiene, Mateo en el capítulo 4 dice lo mismo, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para